Muy buenos días. Es nuevamente un gran gozo el poder llegar hasta sus hogares o los lugares donde se encuentren a través de este servicio virtual. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder continuar llevando el mensaje de esperanza, el mensaje de cambio, el mensaje de transformación que solo Cristo Jesús puede dar. Este día es un día en el primer domingo después de celebrar lo que se conoce como el Pentecostés. Ese día glorioso cuando Dios se manifestó, cuando Dios cumplió la promesa y aquellos 120 fieles que se encontraban en el aposento alto fueron investidos del poder de lo alto y el Espíritu Santo vino no solo a morar, pero a ser Señor y dueño de sus vidas. Y ese momento cambió la trayectoria del mundo. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 1 que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ya unos días antes, 10 días antes de este gran acontecimiento, momentos antes de que se llevara la ascensión de Jesús, Él se había reunido con sus discípulos y les había dicho que no fueran a ningún lugar, que esperaran la promesa. La promesa de Dios les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios les dijo que no podían ir a ningún lugar si la presencia de Él no iba con ellos. Y es por eso que los discípulos en obediencia fueron y se reunieron y esperaron que la promesa de Dios se hiciera realidad y que el Espíritu Santo descendiera sobre sus vidas. Y leemos en Hechos, en el capítulo 2, dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando vemos los últimos momentos de Jesús con sus discípulos, nos damos cuenta del por qué es que era necesario que esperaran, del por qué era necesario que recibieran el cumplimiento de la promesa. Porque esos momentos antes de ascender de regreso a su Padre al cielo, Jesús reuniéndose con sus discípulos, dice que vinieron, le adoraron, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La misión que Jesús les encomienda a sus discípulos, y claro, y a nosotros por igual, es una misión inmensa que no puede ser lograda a menos que nosotros también seamos investidos del poder de lo alto, a menos de que nuestras vidas estén llenas del Espíritu Santo. Y es por eso que les dijo: toda potestad me es dada, porque es necesario que ustedes vayan y prediquen, hagan discípulos, lleven el mensaje de transformación, de cambio, la buena nueva de que en Cristo Jesús hay esperanza, y sobre todo demostrar el gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros. Y eso es que la razón es porque muchas veces creemos que hemos sido salvos solamente para ir al cielo. Pero la realidad es que dice la palabra que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes
de Jesús. Dios nos rescató con el propósito de que usted y yo seamos los embajadores de Dios, que usted y yo seamos los portadores de las buenas nuevas, pero más aún que usted y yo seamos el resplandor viviente de lo que es Jesucristo en nuestras vidas. Y en estos versículos se nos delinea esta misión de ir y llevar el Evangelio, pero también se nos dice que no podemos hacerlo si Jesucristo no está en control de nuestras vidas y tenemos una llenura total de su Espíritu, porque Él lo dice: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Él es el que tiene la potestad y Él es el que trae ese poder a nuestras vidas para que podamos nosotros compartir con otros lo bueno, lo agradable de lo que es el amor de Dios y la transformación poderosa que solo el amor de Dios puede traer a la vida del hombre y de la mujer. Y entonces vale la pena preguntarnos en este día, ¿de qué manera nosotros estamos llevando el mensaje de salvación a otro? O más específicamente, ¿de qué manera nosotros estamos viviendo que el amor de Dios se refleja en todo lo que somos, en todo lo que decimos? ¿De qué manera Jesucristo es reflejado en mi forma de vivir? Y especialmente en estos días, no solo por la crisis de la pandemia del coronavirus, sino por lo que está sucediendo en todas las ciudades a través de toda esta gran nación, podemos ver que el llamado de Jesús, que llevemos el mensaje de salvación, es más importante hoy que nunca. Es más necesario. La urgencia de que seamos esos embajadores de Dios es más necesaria hoy que en cualquier otro tiempo. El llamado a la justicia se está pregonando por todas partes por esta gran nación. Y es cierto que el vandalismo quizá distorsiona ese mensaje de igualdad. En ninguna manera disminuye lo que debe ser la igualdad y la justicia para todo ser humano. En el pasaje de hoy, Jesús nos dice y nos llama de que tenemos que depender de Él, del poder de su Espíritu Santo, para poder llevar a cabo esa misión que Él nos ha encomendado. Que nosotros necesitamos del poder de lo alto, es decir, del Espíritu Santo de Dios, para poder alcanzar a este mundo que se encuentra en llamas, no solo por la pandemia, pero por todo lo que está pasando, de que el amor de Dios venga y cambie el corazón de la persona. Porque no van a ser nuevas leyes, no van a ser nuevas estrategias o nuevas estructuras. Tiene que ser el cambio radical de Cristo Jesús en la persona, en el corazón de cada persona. Por eso es que es tan importante que cada uno de nosotros experimentemos un Pentecostés. Es decir, que el Señor venga y nos llene con todo su Espíritu, que nos transforme, así como cambió aquellas 120 personas que vivían en temor, que vivían en duda de lo que iba a ser su presente y su futuro. Y sin embargo, cuando el poder de Dios vino sobre ellos, la transformación total se llevó a cabo. De manera que con poder, de manera que con fuerza y con una intensidad única, fueron y proclamaron de que el único que podía cambiar la vida es Jesucristo. Jesús nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto, id. Y como fieles seguidores de Jesús, déjeme decirle, no tenemos otra alternativa, sino que que nuestras vidas las vivamos de tal manera que todos puedan ver que Jesucristo no solo es nuestro Salvador, pero también el dueño y Señor de nuestras vidas. Y es por eso que no solo basta ver la desigualdad
Y no solo basta predicar y hablar, porque eso se vuelve una retórica. No, tenemos que vivir, que la gente pueda experimentar a través de nuestras vidas el amor de Dios. Porque después de todo, Dios nos ha amado. Dios nos amó tal como éramos. Pero dice el escritor, pero Él se rehusó de dejarnos en esa condición. Y es que el amor de Dios es tan grande. Él no esperó que yo fuera bueno o que yo fuera perfecto, sino que me amó tal como estaba. Y comienza cuando yo recibo a Jesucristo ese proceso de transformación, ese cambio radical que debe de haber en mi vida. Es más, entiendo que el amor de Dios es tan grande que Él prefirió ir a la cruz por mí que regresar al cielo sin poder darme la oportunidad que yo pudiera estar con Él en la eternidad. Por eso es que nosotros también necesitamos no solo proclamar con nuestros labios el mensaje, sino vivir con nuestras vidas el amor de Dios, ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones para que aquellos alrededor nuestro puedan también conocer y experimentar el amor transformador de Cristo Jesús en sus vidas. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, encontramos una de las parábolas más populares de Jesús. Y es que las parábolas de Jesús se vuelven tan comunes muchas veces que no les tomamos la seriedad de vida. Es más, se vuelven tan comunes que aún en nuestro lenguaje común se usan. Por ejemplo, cuando una persona es bondadosa, cuando una persona ayuda a un extraño, decimos, es un buen samaritano. Y es interesante porque esto es lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros seamos. Eso es lo que Él relata en el capítulo 10. Y todo comenzó con una discusión con un joven erudito, un abogado, digamos, del primer siglo. El abogado del primer siglo era aquella persona que conocía el Torá, la ley de Dios, de adelante para atrás, de atrás para adelante. Era un teólogo. Y este hombre se le acerca a Jesús y le dice que qué puede hacer para tener la vida eterna. De qué manera él puede ver o resumir en qué consiste la ley de Dios. Y Jesús, conociendo el corazón, le dice, el mandamiento más grande, el más importante, es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y el segundo le dice, es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que ese joven debió haber parado ahí, pero tratando de ver si podía ir más allá, le dice a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, claro, estaba listo y dispuesto a darle la respuesta necesaria. Y le dice, déjame contarles una historia. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cuando iba en el camino vinieron unos ladrones, lo asaltaron, lo robaron, le robaron y lo dejaron casi por muerto a la orilla del camino. Después de un tiempo dice que venía un sacerdote y cuando lo vio más bien se apartó para no tener que pasar cerca de esta persona que estaba allí. Luego dice que un levita, otro religioso, también vino y llevó el mismo patrón. Y es interesante que Jesús luego dice, pero un samaritano. Y solo me imagino cómo se sintió la audiencia, porque todos eran judíos. Y nos dice la palabra que había un roce, que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y luego Jesús usa quizá al peor de sus enemigos y dice, pero un samaritano, cuando vio a aquel hombre en su situación, dice que lo tomó, lo puso en su burrito, lo llevó a una pensión, curó de él toda la noche y luego en la mañana siguiente le dijo al dueño, hágase cargo cualquier gasto que tenga, aquí pago y si hay más gastos cuando regrese me voy a hacer cargo de la cuenta. Y Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Cuando nosotros vemos entonces que Jesús nos está mandando, que entendamos que el prójimo nuestro es
es toda aquella persona que está alrededor nuestro, que no necesariamente tiene el mismo color o la misma forma de actuar y de hablar y de ser que nosotros, que quizá no nos agrada o que quizá hasta nos repulsa, que no es verdaderamente cuestión nuestra de decidir quién es nuestro prójimo. Nuestro prójimo es aquel que está alrededor nuestro y que necesita escuchar el mensaje transformador de Cristo Jesús en sus vidas. Y claro, cuando vemos esto y cuando entendemos que Jesús le dice a aquel hombre, ve tú y haz lo mismo, Jesús le estaba dando a entender cuál era el punto de su historia. Jesús quiere que nos demos cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos con nuestros semejantes. Y quiere que entendamos que somos vecinos de todo ser humano, que no podemos escoger a quién y a quién no le vamos a compartir el mensaje de salvación. No, nuestro testimonio, nuestra vida tiene que ser de tal manera que todos a nuestro alrededor, no importa su creencia, su origen o lo que piensen, puedan ver en nosotros a Jesucristo y a este que nos ha cambiado y transformado. Y que no solamente escuchen el testimonio nuestro, pero que vean que el poder de transformación de Dios es tal que puedan verlo ellos en nuestra forma, cómo nos conducimos como individuos, como familia, de manera que el amor no solo se refleja, pero se siente, se vive, se transmite, que esta persona no le queda otra alternativa de decir, yo quiero encontrar lo que tú has encontrado. Y es por eso que Jesús nos dice hoy que vayamos y compartamos con aquellos que tenemos cerca y con aquellos que tenemos lejos el mensaje de transformación, de salvación que solo Cristo Jesús nos puede dar. Porque usted y yo somos los llamados a llevar a cabo esa misión. Por tanto, id, nos dice el Señor, id, llevad las buenas nuevas. Más aún, vivid las buenas nuevas de manera que Cristo se exprese en todo lo que eres. De manera que Cristo sea visto en todo lo que tú hagas. De manera que las personas alrededor nuestro deseen tener la misma clase de vida que nosotros estamos viviendo. Quizá la forma más fácil de compartir lo que Dios espera de nosotros es en las letras de aquel canto que quizá aprendimos en nuestra niñez. Mi pequeñita luz la dejaré brillar, mi pequeñita luz la dejaré brillar, brillará, brillará, brillará. Recuerde, hermano, hermana, Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que contemos, para que vivamos las virtudes de que Cristo ha cambiado, ha transformado y que su Espíritu llena nuestro ser de manera que en Cristo Jesús somos embajadores del reino de Dios. Deje que su testimonio brille hoy. Deje que la luz de Cristo se manifieste en todo lo que diga, pero mejor aún en todo lo que haga. Somos llamados a que llevemos la luz de Cristo a todo lugar.